nosotros comunicadores es como la buena nueva, siempre hacer nueva la comunicación. Voy a tocar 3 puntos de mi intervención. Primero, el proceso humano de la comunicación. Segundo, el silencio de la palabra en un momento de crisis. Y tercero, cómo recuperar la palabra para que nosotros seamos verdaderamente evangelizadores. Después de ver todos los temas tan interesantes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, yo creo que este tema es uno de los más bellos para que reflexionemos nuestra espiritualidad de comunicadores. Más allá del uso que hemos visto en los últimos años, benéfico de las nuevas tecnologías, para la evangelización, para la buena nueva, creo que el Papa hace un alto para reflexionarnos y decirnos cuál ha de ser nuestro motor, nuestra vitalidad para ser comunicadores de la palabra de Dios, de la vida de Dios en medio de nosotros. Y tal vez hayan tocado otros temas, pero me llama la atención de que empiece, después de su saludo, a hablar sobre un aspecto del proceso humano de la comunicación. Y entonces aquí agarra la comunicación como un proceso, así como el camino de la fe es un camino junto al Señor, largo a veces, difícil a veces, pero es un camino para encontrarnos con Él, conocerlo y transformarnos. Entonces, la sociedad de hoy vive momentos de gran apogeo de la información, del conocimiento, de la comunicación, pero este mundo informado a veces, muchas veces, está incomunicado. La información nos ayuda para comprender el mundo, pero la comunicación nos lleva a un compromiso. Hay que dar respuestas. Hay que asumir nuestra responsabilidad frente al mundo y frente a la fe. En este proceso de la comunicación hay una relación profunda entre silencio y palabra. Los dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse, integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas, dice el Papa Benedicto. Solamente en el proceso de comunicación, en el camino entre 2 o 3, vamos a poder conseguir el conocernos, el saber quiénes somos, el saber qué deseamos en nuestra existencia para comprender el mundo del otro y hablarle de Dios. Y entonces esa cercanía entre las personas va a producir un verdadero cambio. Y para esto, pues el mensaje nos llama a que el silencio también tiene que entrar dentro de un proceso de interiorización, de reflexión y de búsqueda de respuestas, ¿no? Y así nos dice el Papa: el silencio es parte integrante de la comunicación. Se remarca la importancia del silencio para una comunicación auténtica. El silencio puede ser un modo de expresión y puede dar al otro la posibilidad de hablar y a uno mismo la ocasión de escuchar, pensar y reflexionar. Es el espacio comunicativo con el otro, para escuchar, para valorar, para buscar una significación de su existencia en la mía y así caminar juntos. En el fondo, dijo el Papa, es en el silencio donde se puede otorgar el justo significado a la comunicación. Fíjense, el justo significado a la comunicación, para evitar verse sumergido por el volumen de la comunicación misma. Por tanto, del silencio brota una comunicación más exigente todavía, que evoca la sensibilidad y la capacidad de escucha que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones.
el silencio se hace esencial para discernir nuestra vida de fe entre aquello que es importante y aquello que es inútil y superficial. Y para, a veces en la cultura nuestra, para llenar ese vacío del silencio, esa incapacidad del silencio, nos llenamos de mucho ruido, ¿no? Como la droga, como otros sustitutos que tenemos miedo de asumir en el silencio de nuestra propia existencia. El silencio es el primer paso para acoger la palabra, precisamente porque favorece el discernimiento y la profundización. Palabra como expresión, como tematización y visualización de sentido. Vivimos una crisis de la palabra en este tiempo de tantos medios. Escuchamos menos, hablamos de manera más precaria, hemos reducido la capacidad de verbalizar, nos hemos refugiado en la imagen o en la virtualización del chat. Se ha hecho una investigación, ya hace unos 3 o 4 años, en jóvenes universitarios, y se ha visto que estos jóvenes tienen el dominio solamente de 300 palabras en el lenguaje español. Cuando el lenguaje, nuestro lenguaje maravilloso español, tiene más de 150.000 palabras. 300 palabras. La pobreza a la que hemos llegado con la utilización de nuestro lenguaje, y pobreza entonces de sentido, porque no sabemos comprender ni sabemos expresar, ¿no?, lo que creemos, lo que somos, ¿no? Dicen que los más eruditos, aquí está, vamos a ver, pueden llegar a 8.000 palabras a aquellos que poseen una gran cultura, ¿no? Entonces no llegaremos a comprender lógicamente el lenguaje en todas sus 150.000, y cada vez vamos creando la cultura, y el lenguaje es dinámica, ¿no? Son dinámicas. Pero, de todos modos, esta investigación nos muestra la crisis de la palabra en la que nos encontramos. Por tanto, hay necesidad de recuperar el lenguaje. Hay necesidad de recuperar la palabra. La comunicación adquiere valor y significado, y en este ejercicio de silencio y de profundización y expresión hemos de encontrar aquello que es la palabra como sentido a nuestra comunicación. Los jóvenes hemos hecho un ejercicio hace 2 semanas en diaconía. Entonces ellos hacen cada semana ejercicios para que hay alumnos, ¿no?, conocen esa metodología. Les hemos pedido que hagan teatro leído, ¿no? Entonces han hecho un teatro leído. Y la crítica que les hacían es que no tenía efectos, faltaba para comprender más. Entonces es interesante ver esto, porque la cultura de hoy está inmersa de efectos. Si no hay efecto de música, si no hay efecto de ruido, parecería que la palabra no tiene fuerza, no tiene importancia. Y hace unos años, recuerdo, en La Paz, cuando trabajé en la conferencia, ¿no?, la nueva moda era hacer impacto en la información. Y ahora que se pone música de las películas, ¿no?, de Hollywood, de suspenso, de emoción, los informativos en la tele, ¿qué es lo que hacen? Desvirtualizan la palabra, pierde totalmente su fuerza y hacen una información totalmente subjetiva. No somos capaces de objetivar lo que nos están informando. Por tanto, el silencio para nuestros jóvenes parece vacío, no es comunicacional, ¿no? Y la palabra parece que no tiene mucho valor, porque ni la comprendemos ni la valoramos como palabra en sí. Entonces, el mensaje también nos lleva a un desafío. Hay necesidad, y lo dice, y lo dijimos en educarnos para el silencio y la palabra. Es volvernos a encontrar con la esencia misma de la comunicación plena. Y entonces, el mensaje tiene que llevarnos también a una conversión personal en este sentido, para asumir verdaderamente un proceso de comunicación para la fe. Nosotros somos ministros de la palabra. Nos formamos, nos ordenaron para ser ministros de la palabra. Y la palabra ha de transformar a la gente. Y
Y eso dice también el Papa Benedicto: necesitamos el silencio que se transforma en contemplación, que nos haga entrar en el silencio de Dios y así nos permita llegar al punto donde nace la palabra redentora. Finalmente, el proceso de una comunicación evangelizadora. ¿A dónde nos ha de llevar esto? A un final feliz, una transformación. Una vez que hemos caminado juntos, una vez que hemos descubierto en el silencio la fuerza de la palabra de Dios, y como decíamos el señor Chevy, la fuerza. ¿De dónde viene la palabra? Del silencio. Se hace palabra y la palabra vuelve al silencio. Entonces necesariamente hemos de convertirnos, hemos de transformarnos. Todas las personas que iniciaron este proceso con el Señor Jesús se transformaron para bien. Y nuestra comunicación evangelizadora también tiene que conseguir ese resultado feliz. Hemos de convertirnos para comprender la palabra. Y eso nos ha de transformar en nuestra existencia profunda, porque en el diálogo vamos a conocer el ser de la persona, sus búsquedas. Y para eso también necesitamos convertirnos. Hay necesidad de una alteridad. Es decir, respetar al otro, valorar al otro. Así vamos a conseguir el diálogo. Porque si nos aproximamos al otro ya con prejuicio, con preconcepto, entonces ya creamos una barrera en la comunicación y no hay ni un silencio ni nada que pueda valer, porque ya te miro como otra cultura, te miro como un enemigo, o te miro más de arriba o te miro más de abajo, etc. La alteridad nos permite valorar al otro en su contexto, en su cultura, y no solo valorar, apreciar y animar a que siga siendo él mismo dentro de su propia cultura, para desde ahí descubrir esta presencia maravillosa de Dios en el silencio y la contemplación y en el diálogo profundo de esa palabra que nos transforma. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque se comunican con Dios y al comunicarse con el otro encontramos verdadera trascendencia. Y esta es la alegría de estar aquí analizando este mensaje bellísimo que nos toca a nuestra espiritualidad, a nuestro ser cristiano como comunicadores. No solo a los especialistas profesionales de la comunicación, a todos somos ministros de la